Cada vez surgen más casas de apuestas en la ciudad de Vigo. Por eso, distintos colectivos de padres y madres o la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos han criticado la apertura de un nuevo salón de juegos en Navia, uno de los barrios con mayor población juvenil. Aseguran que esta elección no es casual, ya que los jóvenes son un grupo vulnerable en cuanto a la adicción al juego. El que estén todo el día en televisión figuras referentes del mundo deportivo, social y de la farándula, potenciando el uso de estos juegos, pues las rapazadas son como esponjas. Bajo rendimiento escolar, en una etapa de una edad que ya está rozando la mayoría de edad, pues por la mañana pues se detecta en clase que están bajo mínimos. Dicen abiertamente que efectivamente están jugando por la noche en estas líneas de juegos. También se detecta una repercusión económica en la familia, porque el niño las hace, el padre las paga, ¿no? La familia las paga. Exigen, por tanto, una regulación inmediata a nivel estatal y autonómico, con medidas como un límite para esta clase de establecimientos, una incompatibilidad de apertura con respecto al horario escolar y alternativas de ocio sano. En estos momentos lo que está primando es el interés impositivo y recaudatorio que tienen todas las administraciones, tanto la estatal como la autonómica, en ver la actividad de juego exclusivamente como una actividad recaudatoria y dejándose someter por los lobbies de juego. La implicación del Ayuntamiento de Vigo, que no tiene competencias en lo que es la apertura, porque es competencia de la comunidad autónoma, sí que tiene competencias en ofrecer otras alternativas de ocio mucho más saludable para nuestros chavales. Han anunciado una campaña de movilización y sensibilización con actos periódicos no solo contra el nuevo local de Navia, sino también contra el resto de negocios de este tipo en la ciudad.